Hola, ¿qué tal amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres. Es un gusto como todos los viernes estar compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el parar de sufrir. Para de sufrir. Hoy te queremos invitar a que dejes de sufrir, a que conozcas un poco las raíces de tu sufrimiento y que te identifiques si es que tienes una cuestión que te está haciendo sufrir, cómo trabajarla. Nosotros formamos parte de un apostolado de Valora tu vida sin adicciones, en el cual tenemos un grupo de autoayuda y tenemos un acompañamiento terapéutico con personas que tienen un comportamiento adictivo, que conviven con personas que tienen una adicción y que tienen problemas emocionales. Hablando de comportamientos nocivos, hablando de personas que tienen conflictos con su entorno, se podría decir. Y hoy queremos hablar sobre lo que es el sufrimiento. Y hoy te quiero mostrar a una opción de herramientas que te pueden ayudar a dejar de sufrir. Sobre todo a dejar de darle esa dimensión tan grande que le hemos dado al sufrimiento. Yo te preguntaría, en estos momentos que tú estás sintonizando este programa, ya sea ahorita en vivo o en retransmisión, ¿cuál es la raíz de tu sufrimiento? ¿Qué te mantiene ahorita sufriendo? ¿Qué es lo que te hace ahorita sentirte con dolor, con tristeza, con amargura? O a lo mejor tienes una dependencia con una persona, a lo mejor estás atravesando la pérdida de un ser querido, el duelo de la ruptura de una relación, el duelo de la pérdida de la vida de alguien, el duelo de la salud. ¿Qué es lo que te hace sufrir en estos momentos? Te voy a dejar un momentito que lo pienses, que analices, que te hagas una pequeña introspección y que digas, a ver, ¿qué me está haciendo sufrir ahorita? En este preciso momento, ¿cuál es la causa de mi sufrimiento? Anótalo. Puede ser una persona, un entorno, una circunstancia. Y vamos a ir aterrizando un poco la cuestión de lo que es el sufrimiento. Voy a hablar un poco de un escritor colombiano que se llama Gerardo Smelling, que él es un poco de esta corriente de Viktor Frankl, de algunos pensadores que hablan un poco de la cuestión del sufrimiento. Y voy a empezar primero con Viktor Frankl. Viktor Frankl es una persona que escribió un libro muy bueno que te recomiendo, que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Y que él vivió el Holocausto. Dentro de la riqueza de este libro, él menciona que te pueden arrebatar todo en la vida. Él era una persona que perdió a sus hijos, perdió a su familia, perdió su casa, perdió todo porque él pues vivió la época del Holocausto, te menciono. Pero dentro de ese libro él menciona que te pueden arrebatar todo en la vida menos una cosa: la forma en que tú piensas, tu libertad en el pensamiento y la interpretación que tú le das a la vida. Algo que me gusta mucho que él menciona es que la realidad es la realidad es neutral, la realidad es como es. La interpretación que tú le das a la realidad sí depende de ti y de tu mente, de ese gran filtro que tenemos que se llama mente. Yo puedo interpretar las cosas a través de mi mente. La mente es un filtro. La mente son unos lentes, si lo quieres ver así. Es un código, es un programa que tenemos adentro. Y la mente se alimenta de nuestra historia de vida, de lo que hemos aprendido y del entorno. ¿Qué significa esto? Que la interpretación que yo le doy a los acontecimientos depende de la información que tengo en mi mente. Lo bueno y lo malo lo tengo aquí. Lo justo y lo injusto lo tengo aquí. Yo sé que pueden ahorita rebatirme algunas cosas, las vamos a aclarar. Pero toda la interpretación que tú tienes del exterior a tu interior está en la mente. Ese filtro es la mente. Y entonces resulta que él dice que esa interpretación que tú le das depende mucho de tus emociones y tus pensamientos. Y entonces, una de las cosas que nosotros no hemos aprendido a trabajar son las emociones y nuestros pensamientos. Y de ahí emerge el sufrimiento. Porque menciona él, dentro de otros pensadores,
Entre ellos menciono a Gerardo Smelling, que es colombiano, que él dice que el único sufrimiento real que existe es el físico. En lo cual yo ya lo había escuchado con otras personas en alguno de mis formación terapéutica y emocional. Me tocó escuchar a una persona que él decía, es que el único sufrimiento real es el físico. Entonces tú decías, a ver, me dejo una pareja y sufro, pero no es un sufrimiento real. El real es, tú caminas, te pegas en la pata de la mesa con tu dedo chiquito y sufres, te duele. Si tú, las personas que me pueden estar sintonizando, si tú estás padeciendo una enfermedad, tienes un sufrimiento físico, te duele. Si tú estás con una persona que tiene cáncer y está en una de las etapas críticas, hay un sufrimiento físico. Si tú te quebraste el brazo, te duele el brazo. Si tú te fracturaste una parte de tu cuerpo, te duele. Ese es el dolor real, el físico. Toda la interpretación y todo el concepto que representa en mi mente es el sufrimiento que añadimos nosotros al dolor. Y más bien lo aclaro un poco. Lo real es el dolor físico, pero sufrimiento es todo el entorno que le ponemos, es todo el betún que le ponemos al pastel, si lo quieres ver así. Lo real que te sucede es que terminó tu relación. Sufres no porque el hecho de que terminara tu relación, de hecho la relación no tiene nada que ver contigo, en el físico, pero toda la interpretación que tú le das a la mente, sí es ese tabloide que se llama sufrimiento. Y lo voy a aclarar ahorita un poquito más. Decía una persona que yo escuchaba, oye, estaba yo en mi trabajo, me hablaron y me dijeron, oye, un perro mordió a tu hijo. Y entonces él dice que en el momento que escuchó eso, le ganó la emoción y empezó a pensar y dijo, pero ¿cómo es posible? En la escuela son unos inútiles, despotricó, colgó y voy para la escuela, y él estaba bien preocupado y en el camino le iba pensando, voy a matar a la persona del perro, voy a matar al perro, pero ¿cómo es posible? Que hasta que llegó un momento de tanta ira, que esa es la emoción que te cegó. Y entonces él iba ya reaccionando en base a ese acontecimiento de que a su hija le mordió el perro, hasta que llegó un poco como la iluminación. Y entonces que él se paró y que dijo, bueno, pero esto es emoción, porque a mí no me mordió ningún perro. Yo no estoy sufriendo, sufro, siento emoción por el dolor de mi hija, pero a mí no me sucedió nada. Esos son apegos emocionales. Yo tengo un apego emocional porque amo a mi hija, claro que la amo y no puedo ser indiferente, pero mi reacción sí depende de mí. Mi reacción sí depende de la interpretación que yo le dé. Mi reacción potencializa o dimensiona el sufrimiento que yo pueda sentir. Y entonces que él dijo, bueno, mi enojo no soluciona nada. Matar al perro no soluciona que la mordida que le dio a mi hija. El dueño del perro no es el perro, entonces no tiene que ver con mi hija. No me voy a enganchar. Llegó, abrazó a su hija, la llevaron, le dieron los puntos, la curaron, la inyectaron, le dieron la vacuna, acogió el dolor de su hija, la acompañó, se solucionó el problema. Pero la dimensión del problema se la das tú en tu mente. El sufrimiento se lo añades tú. Tú eliges cuánto quieres sufrir. Por eso el programa de hoy te invitamos a que pares de sufrir. Para tus pensamientos, para tu mente. Para de ponerle tanto drama, tanto betún, tanta historia, tanta fantasía en tu mente por la interpretación que tú le das. Y entonces dice Gerardo Smelling, sufrir no sirve de nada, Tú eliges el tiempo que quieras sufrir y el tiempo que le quieras dedicar al sufrimiento. Te dejó tu pareja, sufres, pero por sufrir va a regresar, no. Se muere un familiar, sufres. Al sufrir va a revivir, no. Pierdes el trabajo, sufres. ¿Por sufrir te van a regresar el trabajo? No. Entonces, ¿de qué sirve el sufrimiento?
Y yo sé que a lo mejor ahorita y algunos, y me han llovido comentarios, no, pero tú no entiendes, tú eres un insensible, a ti no te importa. Claro que me importa, pero salte de esa zona turbulenta en tu mente que te hace ver las cosas con apego emocional, que te hace ver las cosas con sufrimiento desmedido. El sufrimiento es opcional. Tú eliges cuánto tiempo le quieres dedicar al sufrimiento. Tú eliges cuánto quieres prolongar tu agonía. Hay una etapa natural, yo lo he dicho, o sea, a ver, cuando mi papá murió, duré 5 meses, 6 meses sin dar un tema, sin dar terapia, sin ir al grupo, y yo no hablaba, escuchaba, lloraba, pasé mi dolor, mi duelo, pero el duelo significa que es la asimilación de dejar ese ego, ese apego, ese desapego, como lo dicen, ¿no? O sea, mi dolor era porque la persona no está, mi dolor es porque lo extraño, ese sí es un dolor, pero no es sufrimiento. Sufrimiento es si yo lo prolongo. Sufrimiento es si yo, ay, ¿por qué no le dije que lo quería? Ay, ¿por qué es todo lo que yo añado al hecho real. El hecho real, no tengo papá y me duele. Y en ese periodo tan sensible de vivir la pérdida de la carne, de su cuerpo, de su voz, de sus momentos, claro que voy a tener una etapa de desapego y de duelo. Pero si yo le añado la emoción, si yo le añado las cuestiones de mi mente, ya me acuerdo cuando mi papá me pegó, me acuerdo una vez que me dijo que yo no iba a ser nadie en la vida, me acuerdo, ¿sí me explicó? Tú le estás añadiendo la emoción que genera el sufrimiento. Lo que yo quiero hoy invitarte es a que veas el hecho real. Sufrir no sirve de nada. Si el sufrimiento es culpa, si el sufrimiento es resentimiento, si el sufrimiento es odio, si el sufrimiento es rechazo, más bien esas son las emociones que le añades al sufrimiento. Y hoy yo te quiero decir, para de sufrir, deja de dimensionar los problemas. Es que mi pareja no me quiere, deja de quejarte. Analiza por qué reacciona así y cambia si lo puedes cambiar. Soluciona. Yo le decía a muchas personas, en muchos de los acompañamientos que he tenido en mi vida y en este proceso de autoconocimiento, lo he dicho en algunos programas, estaba yo con una persona y es que mira, no. Y entonces se me quedaba viendo y me acuerdo que me dice, ay, Rebeca, aparte de llorar, quejarte y hacerte la víctima, ¿qué más sabes hacer? Todas las sesiones que vienes a hablar conmigo te victimizas. Todas las veces que hablamos te estás quejando de algo. Todas las veces que vienes a terapia le estás echando la culpa a los demás. ¿Por qué no me empiezas a hablar de qué haces tú para salirte de ahí? Y yo me quedé como, no, espérate, pero es que déjate cuento. Salte de tu zona de dolor. Deja de escuchar tus pensamientos y deja de alimentar tu sufrimiento. El sufrimiento va a durar el tiempo que tú quieras. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que dice este escritor, Gerardo Smelling, sobre el arte de aceptar, aceptología. Él hizo un escrito y nos da algunas herramientas para aprender a eliminar el sufrimiento de nuestra vida. Porque creo que tenemos una esencia que está guiada al placer y a los apegos. Y entonces cuando yo dejo lo que me causa placer, sufro. Dejar una comida que te gusta, sufres. Dejar una persona a la cual generaste un apego, sufres. Dejar un placer, sufres. Sí, pero por la interpretación que le da mi mente, pero no es un dolor real, es un apego que yo tengo en mi mente. Las personas que llegan, que tienen una dependencia a la pornografía, al alcohol, a las drogas, a una relación tóxica, y cuando les dices, ¿quieres sanar? Sí, aléjate de lo que te está haciendo daño. Toma distancia, desintoxícate un ratito. A veces tú los ves cuando platicas con ellos y la sola idea
de cortar esa relación, la sola idea de dejar el alcohol, la sola idea de no ver más pornografía, de no tener un amante, de no hacer algo que me produce tanto placer, bueno, le ves la cara de angustia a la gente como de, así de tajo, de jalón, o sea, no, Rebe. ¿Quieres dejar de sufrir? Identifica cuáles son las raíces de tu sufrimiento. Hoy identifica qué te hace sufrir. Me hace sufrir cómo me trata mi pareja. Deja de quejar, de conmiserarte y de hacerte la víctima y ahora pásate al otro lado. ¿Qué puedo hacer para corregirlo? ¿Por qué mi pareja es distante? ¿Qué hago yo? Porque la víctima no ve lo que hace él, ve lo que hace el otro. La víctima no toma responsabilidad, la víctima culpa al otro. Y después de ser víctima eres victimario, te encargas de señalar el error del otro, de ver la falta del otro, de juzgar al otro. Pero realmente, para que avances en tu vida, para que dejes de sufrir, necesitas cambiar tu forma de pensar y necesitas salirte de las emociones que te hacen interpretar la vida de otra forma. Como dice Víctor Frank, la realidad es la que es. La interpretación que tú le das, esa es la raíz de tu sufrimiento. La forma en que tú lo interpretas es la forma en que te hace sufrir. Y puedes dejar aquí los comentarios, porque me ha tocado mucha gente que llega. A ver, te voy a dar un ejemplo. Mi pareja me es infiel. ¿Me estás diciendo que no sufra? ¿Me estás diciendo que no me importe? No, no te estoy diciendo que no te importe. Lo que te estoy preguntando es, si él es el infiel, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Me afecta, Rebeca? ¿Qué puedes hacer para solucionar? ¿Qué has hecho para solucionar? Porque entonces te quedas solo en la etapa del dolor y la victimez y el sufrimiento. ¿Qué has hecho? ¿Ya lo enfrentaste? No. ¿Ya se lo dijiste? No. ¿Ya se lo dije? Y me dice que qué me importa. Entonces, ¿qué vas a hacer para solucionarlo? Propone una separación, pon un límite. Pero si no te mueves, estás sufriendo. Y vuelvo a lo que dije, y lo reitero, el sufrimiento no existe. Es la interpretación que tú le das. ¿Jesús no sufrió? Claro que sufrió físicamente. Y lo padeció por todos nosotros. Pero ahí es donde entra el sentido cristiano. El sufrimiento tiene un sentido. Y cuando tú tienes un sufrimiento físico y lo ofreces, tiene un sentido. Lo elevas. Cuando tú tienes un placer y te privas de él, tiene un sentido. Te da fortaleza, creces, te da seguridad, te da valor. Pero si tú no te quedas en la etapa del yo sufro, yo no puedo salir de aquí, no, dale un sentido entonces a esa etapa de sufrimiento que vives. Pon un límite, salte de la zona, ayuda al otro, pero no te quedes estancado solo en el sufrimiento, porque sufrir no cambia la situación, es lo que te quiero decir hoy. Sufrir no cambia nada. ¿Cuántos tiempo tienes sufriendo? ¿Y ya cambió tu vida? Hasta que te muevas, hasta que tomes acción, hasta que hagas cambios, va a haber un cambio en ti. Pero si te quedas en la zona del sufrimiento, si te quedas llorando, si te quedas triste, acongojado, pues creo que en ese punto difícilmente vas a tener un cambio. Yo te invito a que empieces hoy a salirte un poco de tu mente y trates de ver las cosas de forma diferente, porque la mente nos engaña. Y hay un programa anterior aquí en Valora Radio que yo les decía, tu mente te miente. Búscalo, o vete a la página de 500 metros, busca el YouTube y ahí está, tu mente te miente. Toda la interpretación que tu mente le dé a las cosas no significa que es la realidad. Es tu interpretación, es tu forma de ver las cosas, y esa forma está un poco mezclada entre tu historia de vida, tu percepción de la realidad y tus emociones. Y si tú eres una persona que emocionalmente tiende
a dramatizar, tiende a victimizar, tiende a la ira, tiende a la tristeza. La interpretación que le das de las cosas dista mucho de la verdadera realidad. Ojo, no te estoy diciendo que estás mal, tienes que cambiar el chip, tienes que pensar diferente, porque mientras tú te tomes las cosas personales, y ahí es donde entra la raíz que he estado hablando en varios programas, es nuestro ego. ¿Por qué me va a ser infiel a mí? Eso es lo que te lastima, pero es el ego, porque cuando tú te sales del ego y ves el hecho neutral, real, el infiel es él, no yo. El que falla es él, no yo. La consecuencia va a ser de él, no mía. Y te vas alejando de estas zonas de sufrimiento en las cuales te hacen ver la vida turbulenta, te hacen estar en medio de un torbellino emocional que no te da claridad. Aprende a ver las emociones pasar. Decía mucho este escritor, los pensamientos y las emociones deben de ser como nubes en el cielo, perdón. ¿Qué significa? Que tú ves el pensamiento, ves la nube, pero lo ves pasar. No te enganchas de él, porque yo no soy el pensamiento, yo no soy la emoción. Me llega el pensamiento, como él dijo, con la cuestión de que el perro mordió a su hija, me llegó el pensamiento y lo dejé pasar. Porque si me engancho del pensamiento, entonces surge la emoción. Me voy a vengar, lo voy a matar. Y estoy dando el ejemplo de un perro que mordió a la niña, pero tú identifica tus propios pensamientos de los cuales te enganchas y te hacen reaccionar. Te hacen reaccionar con ira, te hacen reaccionar con resentimiento, con venganza, con llanto, con conmiseración, con dolor. Pero es porque te llegan los pensamientos y te enganchas. Aprende a verlos como nubes, decía él. Las nubes nunca son las mismas, llegan y se van, aparecen y se van. No te enganches, inclusive ayúdales, déjalas pasar. Aprende a tener ese autocontrol emocional, autodominio emocional. No te seas preso de tus emociones y tus pensamientos, porque entonces en ese punto vas a ser una persona que constantemente está sufriendo, que constantemente siente dolor por todo lo que sucede, porque tu mente te está engañando. Por eso la importancia de tener un acompañamiento terapéutico y un discernimiento espiritual, porque si yo voy y le platico mis cuestiones mentales, mis problemas, mis pensamientos a mi amigo, a mi comadre, a mi primo, a mi hermano, que traen sus propias corrientes de pensamientos, pueden alimentar o pueden incrementar mi línea de pensamiento. Hace poco llegó una persona conmigo y me dijo, yo me asesoré con una persona para hacer esta acción, no voy a decir cuál. Y entonces yo le decía, ¿y te pareció correcta la acción que tú hiciste? Sí, me asesoré con una persona. Bueno, es que tú te asesoraste con una persona humana, perdón por decirlo así, y con una ideología. ¿Sí sabes lo que es una ideología? Le decía yo. Una ideología es una línea de pensamiento que nosotros decretamos como verdad, pero es una idea, porque no está ni científicamente probada y no tiene bases para decir que es una verdad. Entonces, tú te fuiste a asesorar con una persona bajo un título humano, perdón que lo diga así, que te dijo que es correcto lo que hiciste. Inclusive te lo puedo decir yo, si tú acudes con un sexólogo, a mí me han tocado sexólogos que han dicho ellos, bajo la luz de un título, busquen pornografía en pareja, les van a ayudar, tengan un amante, hagan un trío, hagan esto, porque ellos te están hablando bajo su conocimiento. Y el ser humano ha creado muchísimas corrientes ideológicas para justificar nuestros comportamientos, pero eso no significa que sea lo correcto. Y te vas a dar cuenta que no es lo correcto en los resultados de tu vida. Y te vas a dar cuenta que no es la verdad. Y vamos a terminar en la luz de Cristo,
Cristo es la verdad, Cristo nos muestra el camino en muchas cosas. Y entonces esta persona me decía, no, bueno, es que en resultados sí me di cuenta que me trajo consecuencias, que con esa persona que yo me asesoré, pues no fue la mejor respuesta. Eso es lo riesgoso, esa es la línea delgada de buscar un acompañamiento terapéutico. Y que a veces vas a llegar a un grupo y no te va a gustar, vas a llegar a un apostolado y no te va a gustar, vas a llegar con un psicólogo y no te va a gustar, pero a ti te corresponde buscar la verdad. Dice la Biblia, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, pero no te quedes estático, muévete. Y entonces yo le decía a esta persona, ¿y por qué vienes conmigo? Bueno, estoy buscando otra opción porque esa respuesta que me dieron no me hizo feliz. Tal vez la información que tú me ayudes a entender me muestre otro rumbo en mi vida. Y es cuando tú puedes guiar a la persona un poco a la cuestión espiritual, a la cuestión teológica, a la cuestión del ser, del verdadero sentido de la vida, de la plenitud espiritual y emocional que podemos tener al encontrarnos pues con la verdad. Y dentro de todo pues voy a dar estos 3 sentidos de vida que tenemos que tener los seres humanos para poder dejar el sufrimiento. Ya identificaste que tu sufrimiento es raíz de tus pensamientos. Ya identificaste que el sufrimiento real que existe es el dolor físico y la interpretación que le demos depende de nosotros. Pues yo te voy a dar entonces 3 puntos para lo que el sufrimiento puede cobrar sentido. 1, para aprender a ser felices. ¿Qué significa esto? Por lo que el ser humano está aquí, se podría decir. 1, aprender a ser felices. Lo que significa que es 0% sufrimiento. Deja de interpretar las cosas. Sé feliz con las situaciones como estén. A ver, Rebeca, pero es que mi esposo me engaña. Pero tú sé feliz. Aprende tú a ser feliz. Deja el desapego por el otro. Ese es un proceso terapéutico. Pero realmente yo te puedo decir, aprende a ser feliz. 0% sufrimiento. Deja de alimentar los pensamientos. Deja de darle cuerda a las emociones. Siento coraje. Siento mucho coraje. Pero no le voy a dar, no voy a alimentarlo con pensamientos. No voy a generar ideas para vengarme. No voy a empezar a recordar el pasado doloroso. No lo voy a alimentar. Sí lo siento, pero no me engancho de eso. Siento tristeza por la etapa de vida que estoy viviendo, pero ya no la voy a alimentar. La siento, la vivo y la veo como una nube que se aleja. Estoy triste, pero no alimento el pensamiento, ¿sí me explico? Y es que me hizo, me dijo, cómo fue posible, cómo fue capaz, porque eso es a lo que te invito hoy. Para de sufrir, de verdad, para de sufrir. Deja de alimentar los pensamientos y entonces aprende a ser feliz. Aprende a ser feliz con el momento que estás viviendo. Aprende a ser feliz con la vida como es, con las personas como son, con el entorno como se nos presenta. Aprende a ser feliz con lo que tienes, con lo que eres, con lo que hay a tu alrededor. Aprende a ser feliz. De verdad. No es tan difícil. Dicen mucho en los programas de autoayuda, ¿no? Es un programa sencillo para mentes complicadas. Si yo lo traslado, aunque tú no conozcas un programa de autoayuda, la vida es sencilla para mentes complicadas. De verdad, la vida es muy simple, pero nosotros la complicamos con nuestras ideas, con nuestros miedos, con nuestros prejuicios, con nuestros pensamientos, con la interpretación que le damos a la vida. La vida es sencilla, el complicado eres tú. Tu mente es la complicado. Ni siquiera te lo tomes personal, ¿eh? No le cortes al programa. No te lo tomes personal, el complicado eres tú. Aprende a ser feliz con la vida como es. Porque entonces tú quieres cambiar el entorno. Tú quieres cambiar a las personas. Tú quieres cambiar la vida como viene. No se puede. Y eso te hace sufrir. ¿Te acuerdas que al inicio del programa te dije que anotaras en estos momentos lo que te hacía sufrir? Ve ahorita el papelito. Y si no, tráelo a tu mente, si lo trajiste a tu mente. Si te das cuenta que lo que te hace sufrir es algo que no aceptas,
que tú quieres cambiar y que todo lo que resistes o todo lo que representa eso te hace sufrir. Ese es el primer punto. Aprende a ser feliz en el aquí y en el ahora. El segundo, conecta con tu paz interior. ¿Qué significa? Desarrolla una espiritualidad. Dicen en los grupos de neuróticos anónimos, sobre todo ya hemos abarcado en algunos programas, pero dicen que el neurótico es una persona que rechaza la vida como es, precisamente el primer punto que te mencionaba. No se adaptan a la vida como viene, no se adaptan a las personas como son, no aceptan la vida como es, ¿no? Y entonces dicen que entre más neurosis, tienes pobreza espiritual. Para que tú sanes de tu enfermedad emocional o tu neurosis, tienes que desarrollar tu espiritualidad y darle menor peso a tus emociones. ¿Qué significa este segundo punto? Reconecta con tu paz interior. Porque para que todo tu entorno esté turbulento, significa que en tu interior estás turbio, estás turbulento. Tú no tienes paz. Primero, generado por los pensamientos y las emociones. Tercero, por el entorno, como lo quieras llamar. Pero resulta que ¿qué necesitas tú? Conectar con tu paz interior. Conectar nuevamente con la espiritualidad. Creer en Dios es soltar. Es vernos limitados, impotentes, humanos. Tú no puedes controlar el curso de la vida, ¿eh? Él me decía, con esta persona, cuando yo iba caminando hacia el colegio de mi hija, después dije, bueno, ¿qué me afecta a mí cuando él decía eso? Y él decía, tengo que recurrir a esa paz. Es un perro, es mi hija, pudo haber sido cualquier niña. Paz, decía un sacerdote muy querido para mí, el padre Max Duten. Siempre que platicábamos con él decía mucho, paz en tu corazón. No te pongas turbulento, paz en tu corazón. No dejes que las tribulaciones entren a tu vida. Mantén la paz en tu interior. Deja que Cristo te dé paz. Deja que Jesús actúe en ti y te dé paz. Y eso significa que tengo que desarrollar mi espiritualidad, mi fe, para creer en Dios y soltárselo a Dios. Es que mi esposo me es infiel. No es mi responsabilidad, Señor, te lo entrego, porque no me compete a mí cambiarlo. Por favor, cambia su corazón, pero no te lo tomes a personal, no. Eso es ego puro. ¿Qué necesitas? Paz en tu corazón. Desarrolla una espiritualidad, aprende a soltar, delégale a Dios, dale a Dios el control que le corresponde. Es como cuando tú tienes el control de una televisión, mientras el que tiene el control manda. Cuando te lo quitan, reniegas. Eso es lo que nos pasa con Dios. Le hemos quitado el control a Dios porque yo quiero dirigir mi vida, yo quiero dirigir la vida de mis hijos, yo quiero dirigir el país, yo quiero dirigir el entorno, yo quiero dirigir, y yo juzgo, y yo critico, y yo opino, y yo esto, y tú no tienes paz en tu corazón. Cuando yo le entrego el control a Dios y los acontecimientos que pasan, que humanamente no entiendo, que me parecen humanamente injustos, que me parecen humanamente crueles, los vivo, dejo pasar la emoción, pero se la entrego a Dios. Porque si la Biblia dice que la hoja del árbol no se mueve si Dios no lo permite, en el plano perfecto de Dios, esta turbulencia tiene un cauce y confío en Él. Ese acontecimiento doloroso de mi vida tiene un cauce y confío en Dios. Después nos sucede que cuando pasan las turbulencias de nuestras vidas, volteamos en retrospectiva y decimos, qué bueno que pasó, gracias Dios mío, pero lo haces mucho después. Si empiezas a practicar hoy en día en el antes, Señor, confío en ti, paz en tu corazón, desarrolla la paz en tu corazón, porque esto te va a servir mucho. Primero, aprende a ser feliz. Segundo, conoce la paz interior, desarrolla esta espiritualidad que tú tienes. Y tercera herramienta, ama incondicionalmente y sirve. Y esto significa 0% lucha. Deja de cambiar a los demás, ámalos.
Deja de querer cambiar el entorno. Ama la vida como es, ama a Dios, sirve. Realmente muchos de nosotros, y lo hemos visto, el servicio, la donación a los demás nos da vida. Y precisamente volvemos a nuestro ego. El egocentrismo, el aislamiento, el cerrarme en mí, en mis pensamientos, en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi turbulencia, me aleja de los demás, no me permite servir. Dice una oración de San Francisco de Asís: es mejor amar que ser amado, consolar que ser consolado, servir. Es mejor darnos al otro que ser el protagonista. Y yo creo que esa es una gran lucha que tenemos todos los seres humanos, porque todos queremos el reflector hacia nosotros, todos queremos ser el centro del universo, todos tenemos una parte de egocentristas, de egoístas, y esa es nuestra verdadera conquista interior, esa es nuestra verdadera lucha, esa es a lo que debemos de aspirar, a la paz, a conquistar mi interior, no a conquistar a los demás, a cambiarme yo, a entender yo mis emociones, a conocer mi forma de pensar, por qué todo me lo tomo personal, por qué todo lo interpreto de forma victimesca, por qué todo lo hago dramático, por qué todo lo que me dicen me ofende, por qué todo lo que pasa en el exterior me causa un conflicto interior a mí. Esa turbulencia es mía, pero yo la interpreto solo al exterior y mi mente me dice que la culpa lo tienen los demás y mi mente me dice que el otro me es infiel, porque, ¿sí me explico? Empieza a salirte de esa visión que tenemos y salte de la etapa de sufrimiento. Y te repito lo que a mí me lo dijeron algún día: aparte de quejarte, conmiserarte y hacerte la víctima, ¿qué más sabes hacer? Te digo que yo me quedé, nomás eso hago, o sea, digo, nomás eso hago, y me costó bastante tiempo asimilarlo y salirme de ese patrón, y a veces todavía me sale lo de Tonalá, porque mi papá es de Tonalá, entonces generalmente, o sea, es un proceso en lo que educas tu mente, en lo que educas tus pensamientos, pero si no avanzas, si no empiezas esa conquista, esa lucha interna, difícilmente vas a salir de esa zona de sufrimiento. Y yo lo que le digo a las personas cuando deciden tomar terapia, un acompañamiento, cuando me buscan, es: te felicito porque creo que ya estás cansado del sufrimiento que llevas, ya estás cansado del tipo de vida que tienes, ya estás cansado de sentirte vacío, o todavía no, si no, pues me buscas en unos meses más, pero si ya estás cansado, adelante. Recuerdo que cuando yo empecé mi proceso de búsqueda, si lo quieres, yo tenía, ya van para casi 20 años. Y yo recuerdo que en ese entonces, de verdad era una persona insoportable, a veces en unas cosas todavía, pero creo que hoy volteo a ver y digo, wow, o sea, es real, o yo sí creo de verdad que la gente cambia, porque si yo pude cambiar, si yo pude dejar, tengo personas que han estado en acompañamiento conmigo, una de ellas Sofe, algunas personas que recuerdo con mucho cariño, Lore, Patti, ahorita que estoy viendo Aranza, o sea, de esas personas que tú dices, ya cuando se logran ver y dicen, Rebeca estaba bien loca, ¿verdad? Sí, sí, o sea, yo ya logro salirme de mi papel de víctima, ya logro verme y decir, o sea, híjole, no, ahí es cuando yo volteo y veo a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, y entonces digo, no, si me quieren para aguantarme como soy, está bien canijo, o sea, y es una pregunta que hacen mucho, ¿tú de veras estarías con alguien como tú? ¿Amarías, así como tú exiges que te amen, a alguien como tú? A veces yo misma digo, no, pues no. A lo mejor ni yo estaría con alguien como yo. Por eso a lo mejor son los resultados de mi vida, ¿no? O sea, no. Así como tan... No. Pero entonces, ¿tú por qué sí exiges que te amen como eres y tú no amas a los demás como son?
Cuestiónate esas cosas que te van a hacer salir de tu nube de sufrimiento. Y de verdad, creo que en este punto lo más que podemos rescatar es que te des cuenta que el sufrimiento no sirve para nada. Te lo digo con todo cariño y amor, y si tú me quieres recordar a toda mi descendencia, hazlo. Y si quieres, o sea, lo entiendo, es el ego el que se siente enojado, esta vieja está loca, y me lo han dicho muchas veces, pero de verdad, yo pasé ese proceso. Hubo personas que le dije, tú estás mal, y luego llorando en mi cuarto decía, ay, pero me dijo la verdad y me dolió, o sea, pues sí, pero realmente ya no sufras, para de sufrir. Sufrimiento no sirve de nada, porque no le has dado un cauce diferente a tu vida, no ha cambiado tu vida, aunque sufras. Y ese cambio se lo tienes que dar tú. El que se tiene que poner un alto eres tú, primero en ti. Esos límites, el basta empieza contigo. Basta de pensar así. Yo me dije un día, qué cansado de ser víctima todo el tiempo, Y a veces yo lo veo escuchando a algunas personas de mi familia y digo, no manches. Y es cuando te nace esta última parte de amar. Si a mí me costó muchísimo tiempo salirme de esa forma de pensar, ¿por qué juzgo y critico al otro? Ámalo. Y entiende por qué actúa como actúa. Y entiende por qué se comporta como se comporta. Salte de tu proyector y empieza a ver el entorno. La persona que es cruel contigo, según tu interpretación, ¿por qué no analizas un poco por qué es así? ¿Por qué no te das cuenta a lo mejor que esa crueldad que tú interpretas tiene un pasado, tiene una herida que tú no logras ver por estar viendo las tuyas? Y de verdad te lo digo, creo que el sufrir no sirve de nada. Que el sufrimiento se convierta en un trampolín para que salgas del estado de vida que tienes. Que el sufrimiento se convierta en un trampolín para que busques ayuda. Que el sufrimiento se convierta en un trampolín para que te acerques a Dios. Y de verdad creo que ese es uno de los grandes riquezas que tenemos los seres humanos. Cuando se te acaba la ayuda humana, recurremos a Dios. Y a lo mejor es un plan divino de Dios para salvar nuestras almas. Porque de verdad recurrimos primero al hombre, pero cuando el hombre nos falla, cuando el hombre nos lastima, recurrimos a Dios. Y el sufrimiento fue un trampolín para llegar a esa etapa. Tal vez tú estás en la etapa dolorosa y turbulenta, pero los que hemos atravesado ese sufrimiento, de repente volteas y llega el punto en que dices, gracias Dios mío por hacerme sufrir. Me revelaste esto, me mostraste esta herida, me diste esto, me hiciste darme cuenta de esto que hay en mí y crecí, gracias. Muy doloroso, no lo pudimos haber evitado, pero pues gracias, o sea, ok, aprendí. Y la lección es, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a caer por eso. Creces y creces y creces. Y entonces los acontecimientos dolorosos son oportunidades de crecimiento que mientras no las trasciendas y no aprendas, se repetirán constantemente. Aprende, crece. Y yo lo que hoy te puedo decir en esa etapa de sufrimiento que yo tuve, me acuerdo que cuando yo llegué a los grupos de autoayuda, digo que yo llegué a los 23, 24 años, escuché una frase que me gustó muchísimo porque decían, mira, venir a buscar ayuda, y sobre todo cuando vienen a terapia, cuando me buscan, les digo, mira, buscar ayuda no es sacarte del infierno donde vives, pero sí, más bien, no es hacerte decir que vas a tener una vida luminosa y eso no. No vas a salir del infierno donde vives mientras no abras esa llavecita. Y pedir ayuda significa, no salí del infierno donde vivo, pero ya avancé, ya no estoy ahí. No he llegado al cielo, pero ya no estoy en ese infierno, ya lo pasé, ya lo estoy atravesando, ya aprendí, ya crecí, pude salir de él. Y veo la vida diferente, y veo con más claridad, y ya no soy la víctima, y puedo tener comprensión, y puedo amar a las personas, y puedo aceptar a los demás, porque ya abrí esa llavecita que me tenía encerrada en ese infierno. Esa llave tiene su propio nombre de cada uno de ustedes. Y necesitas valor para salirte de esa cárcel llamada sufrimiento.
Cuando tú tomes esa llave y digas basta, te vas a salir y entonces vas a empezar a avanzar y vas a crecer. Y vas a tener muchas personas que te van a acompañar, que te van a dar su brazo, que te van a ayudar, herramientas, porque Dios no nos deja solos, nos pone miles de personas. Entre ellos está Valora Radio, sacerdotes, amigos, familiares. No tengas miedo de realmente dar ese paso de salirte de esa cárcel llamada sufrimiento, porque no sirve de nada. Y eso ya lo llevarás en un acompañamiento. Y creo que lo que más te puedo decir es: bendito sufrimiento que estés atravesando, utilízalo como un trampolín para que salgas adelante. Les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de los que nos están sintonizando. Mi nombre es Rebe Torres, me despido. Nos encontramos todos los viernes a las 7 de la noche. Ahorita voy a contestar todos sus mensajitos por tiempo, ya no alcanzamos. Pero te recuerdo que puedes estar en contacto conmigo a través de la página de 500 metros, 500 MTS, espacio, 500 MTS, 500 metros. Y te dejo mi número de teléfono, 331-383-7376. Podemos estar en contacto, si no en un momento contesto los comentarios o a través de Valora Radio, y sobre todo, bueno, recuerda, todos los viernes 7 de la noche nos encontramos aquí. Este es tu programa Valora tu vida sin adicciones y estamos en contacto. Mi nombre es Rebe Torres.